Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros tras la posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario, les damos la bienvenida a nuestro programa. Por favor, y suscríbase a nuestro programa, compártalo con los amigos, díganle que se suscriban, denle a la campanita y mándenos sus comentarios. Un par de semanas atrás, la Corte Internacional de Crimen, la Corte de Crimen Internacional declara a Vladimir Putin, presidente de Rusia, como un criminal internacional bajo la acusación de que él promovió secuestros de niños en el teatro de guerra ucraniano. Varios países se han negado a aplicar, diciendo abiertamente que si Putin decide ir a su país, ellos no lo van a arrestar. Pero otros, muchos de ellos, la mayoría absoluta europeos, han dicho que si Putin pisa su suelo, ellos lo van a arrestar. Es una cosa interesante. Pero para nosotros ver la profundidad de la realidad de estos temas y de esta acusación y lo que piensa el pueblo ruso en su mayoría, tenemos aquí a una constante y no vieja compañera, vieja porque tiene bastante tiempo con nosotros, a Elena Zaikina, para hablar sobre este tema. Hola, Elena. Buenos días. ¿Cómo te va? Gracias. Ok. Elena, ¿cómo ha tomado el pueblo ruso la noticia de que a su presidente lo han declarado un criminal? Con bromas. En general, pero es cómico porque ustedes están declarando, tratando de arrestar al presidente de una potencia nuclear. Medvedev, que era expresidente, que es expresidente de Rusia, dijo que si cogen a Putin, entonces detrás de Putin van a misiles para allá, a Haya. Entonces, y más que no porque comenzó la guerra, porque secuestraron niños. Ese mismo niños que Ucrania estaba, esos son niños de Donbass, y Ucrania estaba bombardeando por 8 años. Si todo el mundo recuerda el discurso del expresidente de Ucrania, Poroshenko, que dijo abiertamente que los hijos de ustedes, de su pueblo ucraniano, van a escuela y hijos de ellos van a estar en sótano porque vamos a bombardearlos. Pero creo que en uno de los pueblos de Donbass hay un cementerio de los niños. Yo quiero que Melvin ponga fotos que yo le mandé para ver. Esos son niños de Donbass asesinados por ucranianos. Ese no son todos, pero en Donetsk hay fotos de entierro de los niños. Y en Donetsk hay una alea de Los Ángeles, donde está el memorial de los niños. Esa es la aldea de los Ángeles. De Los Ángeles. Y creo que hay más de 500 niños enterrados. No sé si 500, yo creo que más de 100, pero es mucho. Y más esos son niños que no había, como ellos dicen, no había guerra. Estaban bombardeando los pueblos sin armas, los gentes civiles. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué hay que hacer cuando comienza la guerra? El primero que hacen en todos... primero no lo secuestraron, evacuaron a miles de niños. Y en Rusia, por año pasado y este año, no había, por muchos años, hay problema con campos de verano,
campamento de verano para niños rusos, porque ese campo se están llenos de los niños de Donbass. Pero hay una cosa que yo quiero que tú aclares. Yo creo que lo que pasó con estos niños es algo que pasa tradicionalmente en todas las guerras y que es parte de la logística de la guerra. O sea, los niños que quedan abandonados cuando se evacúan, se quedan separados de los padres, se llevan a un lugar determinado, se hace un registro, claro. y cuando los padres desaparezcan se le entregan los niños. Sí. Creo que tú tuviste una amiga que fue parte de eso. Sí, mi amiga, pero ese fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando alemanes comenzaron. Ella es de Kiev, ella recientemente murió y una bomba cayó y ella tenía 5 años, el hermanito tenía 7. Una bomba cayó y mamá murió. Ellos trataron de salvarla, se abrió el estómago, salieron intestinos. El hermanito con un pedazo de espejo, de ventana, con el vidrio de la ventana, trató de empujar intestinos. Era una horrible, era una trauma. Y a ellos evacuaron. Actualmente ella estaba muy enferma, 5 años, y le salvó la vida. El doctor dijo que cuando alemanes ya avanzaron, acercando a Kiev, y el doctor dijo que ella no va a sobrevivir la evacuación. Y a ella pensaban dejar, y vino una señora del campo que quería adoptar a una niña, y le dijeron que coge a esta. Ella dijo que me miró y yo era tan fea, enferma. Y ella dijo que, ay no, yo quiero. Y alguien le dijo a ella, mira, tu mamá vino a buscarte. Ella comenzó a llorar y gritar y a esa mujer llamando mamá. Y siempre lloro cuando es esa historia. Pero ella la cogió y la salvaron con leche en el campo, alimentando. Entonces, cuando papá regresó de la guerra, él los encontró, a ella y a hermanito. Porque se había todo levantado regresado. todo, sin internet, nada, todo estaba en orden. Entonces, o sea que cuando se evacúan los niños de los teatros de guerra, es una tradición llevarlo al lugar salvo, en este caso particular, llevarlo a Rusia, se hace un levantamiento y cuando los padres o alguien que lo reclama regresa, entonces se le entrega al cosa. O sea, que esto no es secuestro, esto es una tradición. Es una salvación, porque nadie, para mí, ¿por qué ustedes no estaban preocupados por esos niños cuando bombardearon a ellos? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se despertaron. Esa ley de los ángeles no apareció ahora, es el 2014. Y quiero también decir que sobre ese corte internacional, que esa misma gente que destruyeron a Irak, a Libia, a Siria, se atreven a decir algo ahora. Oye, todo a quien tenían allá, los más culpables de todo crímenes, los presidentes africanos que no podían defenderse. No. ¿Tú te acuerdas a esta señora que fue secretaria de Estado durante la época de Clinton, Madame O'Brien? Madeleine O'Brien. Madeleine O'Brien. Cuando ella le preguntaron que si ella creía que la muerte de 500,000 de niños en Irak. Sí, ella dijo, valió la pena. Valió la pena, ella dijo sí. O sea, el periodista reconoce, la señora reconoce que 500,000 de niños. Y más que reconocen que fue mentira que ellos fueron a la guerra por armas de destrucción. Entonces aquí recordamos a Colin Powell con un polvo en Naciones Unidas, una vergüenza. Dijeron que sí, no había armas. Entonces, de toda manera, valía la pena matar a 500,000 de niños. Primero 10 años con sanciones y luego con después con bombardeo. Entonces, si vamos a ser justos, vamos a llevar a todos a la corte criminal. Y yo creo que ese corte va a ser lleno por muchos presidentes del mundo. Bueno, el problema con llevar a ellos es que
los Estados Unidos no reconoce la jurisdicción, igual que Rusia. Y Rusia tampoco. Ese cómico que si Putin viene a Estados Unidos no lo pueden arrestar. Porque Corte trató de ir detrás de los militares americanos. Y Estados Unidos dijo que no tienen derecho. Si van a arrestar un militar norteamericano, que vamos allá con el ejército y sacarlo. Y más que yo no entiendo cómo ustedes se atreven. Todo el mundo recuerda esa historia de ese corte cuando tenían arrestado a Milosevic, el expresidente de Yugoslavia, de Serbia. Entonces lo tenían por varios años, le negaron asistencia médica. Milosevic muere en el cárcel allá. Y después de poco tiempo vienen diciendo, que no, nosotros no tenemos nada contra él. No había ninguna prueba de crímenes que él cometió o algo. Entonces, es una broma, yo no entiendo. La hipocresía, son animales salvajes, hipocresía, todo que se atreven. Ahora, tomando en cuenta una diversidad de factores, entre ellos es el hecho de que hay una guerra donde de un lado está Rusia y del otro lado están con Ucrania todos los miembros de la OTAN. Ese tipo de acusaciones debilita la imagen de Putin en Rusia o la fortalece. La fortalece porque, como yo te dije antes, nosotros siempre, si Occidente dice algo mal de nuestro presidente, significa que está haciendo bien algo para su país. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicarnos el hecho de que, primero, no tienen jurisdicción sobre Rusia porque Rusia no la acepta? Segundo, en vez de debilitar, fortalece la posición de Putin dentro de Rusia, lo cual conlleva la unificación del pueblo ruso alrededor de su presidente para salvar el país. Tercero, justifica la propaganda rusa, vamos a decir propaganda, sobre el deseo de Occidente de destruir a Rusia. ¿Cómo el pueblo ruso ve ese montón de idioteces, una encima de la otra? Como un montón de idioteces, porque parece que ese circo están, porque las cosas no están bien. Exacto, pero la están perdiendo y quieren llamar atención de problemas reales. ¿Qué ha pasado dentro de Rusia con los grupos que se oponían a la guerra en Ucrania y que estaban en contra de Putin? Muchos de ellos, especialmente esa gente de intelectuales, muchos de ellos se fueron del país, otros en mayoría ahora están callados porque tienen miedo. No miedo que sí, hay mucho movimiento. Esa guerra levantó lo mejor del pueblo ruso. El pueblo está muy unificado ahora y único que yo tengo miedo que nuestro poder, nosotros entendemos quiénes son, que son capitalistas, la clase dominante. Clase dominante, son pro-occidente, pero yo veo un movimiento muy positivo, con situación muy triste con la guerra y todo, pero necesitamos como con fuego salvarnos. Como dijo, yo no recuerdo el nombre de él, de Guyana, un luchador por independencia, luchó mucho en África y yo tengo el libro de él. Él dijo que la libertad nacional no se puede lograr sin enfrentamiento, sin lucha con armas. Y yo veo esa guerra como guerra nacional por libertad. Pero cuando hablamos de Pueblo Nacional y de Liberación, Rusia ha pasado por esto varias veces. O sea, cada vez que se hacen amistosos o relaciones muy cercanas con Occidente, el resultado es un desastre económico e interno de Rusia. Luego, Rusia es débil
Occidente ataca a Rusia porque cree que es débil y, y desposeerla de todos sus grandes bienes, porque el gran problema de Rusia es que es demasiado grande, muy demasiado rica, importante y demasiado rica, y nadie que quiera controlar el mundo o Europa lo puede hacer si Rusia existe. Lo intentó Napoleón. Yo te voy a decir un número muy, ¿cómo decirte? ¿Qué es Rusia? Es 30 trillones de dólares la riqueza. Claro que siempre quieren, porque cuando ellos tienen problemas ahí dentro, aquí en Occidente, siempre vienen a robar de nosotros. Pero con los rusos se da una broma que cada 100 años Occidente se junta, Unión Europea y ahora que en Estados Unidos, se juntan y vienen, reciben golpe y se quedan callados por 100 años. Porque 1612, 1812, Napoleón, No, polacos, no, pero Hitler, pero antes de eso, 1612, suecos, 1612. no, los 612 son polacos. Polonia, Suecos eran los alemanes. o sea, Cada rato ellos vienen. siglo XVII, la guerra Polonia-Lituania del pueblo. Siglo XVIII, Suecia y el Imperio Otomán junto con Francia e Inglaterra. Siglo XIX, Napoleón. Y siglo XX, Alemania, Primera Guerra Mundial. Alemania, Segunda Guerra Mundial. Pero Alemania no, es Unión Europea. Bueno, está bien. Casi todos los países europeos siglo estaban siglo XXI, de nuevo Europa junta en contra de Rusia. Estamos hablando 5 invasiones en 500 años. No aprenden de historia. Vengan, vamos a ver. Entonces, ¿tú crees que esta lucha va a ser el nuevo renacer de Rusia después de lo que pasó con Perestroika, después de lo que pasó con los años de Yeltsin, con todo eso donde no solamente fue destruido la Unión Soviética, fue destruido toda la influencia que tenía la Unión Soviética, y se destruye la economía? En los años 90, en 8 años, Rusia pierde el 70% de toda su producción industrial, de su economía en términos generales, y áreas como la electrónica, robótica, desaparecieron prácticamente. ¿Cuál tú crees que va a ser bueno, eso va a ser otro tema? ¿Cómo tú crees que va a surgir Rusia después de esto? Pero eso será Yo otro quiero tema. decir con palabras de Muammar Gaddafi, que antes que cuando lo atacaron, él dijo que ustedes, animales, eso están haciendo porque Rusia está débil. Si Rusia, defensora de los pobres y de los débiles, estaba bien ahora, usted nunca se atrevía a hacerlo. Bueno, señores, con estas palabras de Gaddafi nos despedimos. Y recuerden, por favor, darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa. Y señores, háganlo porque existe una intención de suprimir voces como las nuestras en el Internet. Gracias por su atención. Suscríbanse a nuestro programa, denle a la campanita y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.